Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo capítulo 40, alabanza por la liberación divina. Te invito a orar. Señor Todopoderoso, gracias por tus bondades y por la salvación que provees a tus hijos. Al abrir tu palabra y estudiar este salmo, te pedimos tu bendición y que la presencia de tu Espíritu sea una realidad en nuestra vida. Te agradecemos por escucharnos y responder a esta solicitud, pues lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 40 es uno de los cantos más interesantes escritos por David. Su experiencia está marcada en que David cometía errores. A veces David frustraba los planes que Dios tenía, pero cuando estaba en angustia, David sabía a quién acudir y sabía dónde encontrar las respuestas. En el Salmo 40 se unen la alabanza con la petición. En este poema, el salmista recuerda agradecido la misericordia de Dios cuando lo liberó de angustias pasadas y clama por una nueva liberación frente a una nueva calamidad. De esta manera podemos dividir el Salmo para su mejor estudio y entendimiento. La primera sección del Salmo entonces son los versículos 1 al 10, el precedente de una situación pasada. En los primeros versículos del Salmo 40, David enumera lo que Dios ha hecho. Versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En esta sección se destaca el misericordioso rescate por parte de Dios. Lo primero que destaca es que el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. El hebreo usa el infinitivo absoluto, expresión idiomática que sirve para reforzar la idea de esperar. El salmista perseveró esperando en Dios en la oración. Muchas veces no nos aferramos con suficiente fuerza de la mano de Dios. En medio de las pruebas y en las grandes encrucijadas de la vida, el secreto es esperar, es perseverar en buscar la dirección del Señor. El salmista presenta un cuadro muy interesante. Él dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Podemos imaginarnos el cuadro siguiente. Al principio, David clama y parece que Dios no hace caso del salmista, pero después se inclina para escuchar su clamor. Esta es una preciosa ilustración del tierno amor paternal de nuestro Dios. Elena de White comenta lo siguiente: pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta, aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones, Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Libro El deseo de todas las gentes, página 323. Y entonces describe tres cosas que el Señor hizo por el salmista. Dice, lo sacó del pozo de la desesperación, lo sacó del lodo cenagoso y enderezó sus pasos. Las imágenes describen su situación desesperada e impotente en el pasado. Quizás el salmista compara su situación con una profunda y oscura caverna en la cual rugían las aguas subterráneas, llenándola de horribles ruidos y de la que no había ninguna esperanza de liberación. El lugar donde estaba parado era un lodazal que con cada intento de liberarse lo que hacía era hundirse más y más. Pero el brazo de Dios fue suficientemente largo para llegar hasta él y librarlo. Y ahora, en vez de que sus pies estén en lodo, el Señor lo puso sobre la peña, sobre una base sólida y firme.
por eso camina con seguridad. Ahora es feliz, dichoso el que pone su confianza en el Dios eterno. Porque las maravillas de Dios son tan grandes que nadie puede contarlas todas. Así que cada vez hay nuevas razones para alabar al Señor. El creyente que se mantiene cerca de Dios encontrará diferentes nuevas razones para alabarlo. El canto de los redimidos es un canto nuevo, el canto de una experiencia personal, un himno de victoria. La experiencia del salmista tendrá entonces efecto en otros. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Al ver la liberación realizada por Dios al salmista, muchos aprenderán a confiar en el Eterno. La gente acepta a Cristo como su Salvador personal porque ve lo que Él ha hecho por nosotros. Un alma salvada es el argumento más potente en favor del cristianismo. El salmista destaca la experiencia de quien ha confiado en el Señor, versículos 4 y 5. Leamos. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y aunque yo lo anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. El salmista dice que es feliz, dichoso, quien pone su confianza en el Señor, que deja de mirar a los soberbios y pone su mirada en el Salvador. Y ver todo lo que Él ha hecho por el hombre, por nosotros. Fue el recuerdo de esa bondad específica de Dios para con el salmista lo que inspiró este salmo. Las bendiciones de Dios eran tantas que él se sentía totalmente incapaz de enumerarlas. En verdad, no se pueden enumerar las múltiples bendiciones que Dios derrama sobre la humanidad. Por más que nos esforcemos por hacerlo, somos incapaces de contar nuestras muchas bendiciones. Es bueno intentar hacer el cálculo, pero nos faltaría tiempo para completar el número porque a medida que contamos, Dios sigue derramando nuevas bendiciones sobre nosotros. Sigamos con el Salmo 40. En los versículos 6 al 10 está la respuesta del hombre ante lo que Dios ha hecho. Leamos. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación, y aquí no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la gran congregación. Este pasaje es muy significativo y con profunda verdad teológica. Lo primero que aborda en esta sección el salmista es que no te agradarían los sacrificios ni el holocausto has demandado por expiación. No es que el Señor esté negando el mandamiento de ofrecer sacrificios y holocausto. Lo que se refiere es más a la actitud con la que se ofrecen esos sacrificios. Lo que ahora debe hacer el salmista es una adoración que supere las ceremonias habituales de sacrificio y holocausto que ocurrían regularmente en el templo. Al preguntarle cómo podría agradecer a Dios por las maravillosas obras que Él realizado en su favor, el salmista llega a la conclusión de que le debe un servicio más elevado que el de todas las ofrendas y todos los ritos del templo. Este servicio superior es el tema de los versículos que aparecen en esta sección. El salmista usa una figura de cavar en el oído para significar que nada impida escuchar su mensaje. Pareciera como si Dios hubiese cavado en los oídos de su siervo para que entre éste y él hubiera un medio de comunicación libre de todo impedimento. Este tiene que ver con entender el carácter de Dios y cómo se manifiesta en su ley y que debe traer como resultado una obediencia sincera y agradable. Obedecer al Señor no debe ser una carga, sino placer y alegría.
una alegría, una relación tal con el Señor hará que nuestros impulsos naturales sean agradar al Señor. Ahora, los versículos 6 al 8 se convierten en una profecía mesiánica, donde el apóstol Pablo directamente aplica estos textos a Jesús en su encarnación y en el cumplimiento del plan de Dios para salvarnos. Yo te invito a que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 7 al 9. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo usa estos pasajes para hablar de Jesús. Él dice: entonces dije, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Estas palabras, cuando se las aplica al Mesías, se refieren a su primera venida. En los días del salmista, el rollo representaba los escritos de Moisés, los cuales predecían la venida del Mesías. Igual en el tiempo de Pablo. Cristo se gozaba en obedecer a su Padre. Cuando la ley está escrita en el corazón, la obediencia se transforma en placer. En vez de considerarla como una serie de reglamentos externos que deben cumplirse al pie de la letra, se la concibe como la transcripción del carácter de Dios. Este conocimiento inteligente del carácter divino despierta el deseo de imitarlo. Cuando se comprende el costo infinito de la salvación, se la aprecia más. Entonces el mayor deleite del cristiano será vivir en armonía con los principios del cielo, y como resultado de entender el amor de Dios, su carácter y de obedecerle con alegría, el fiel Hijo de Dios no puede callar, por el contrario quiere que otros sepan lo que Dios ha hecho. En los versículos 6 al 10 se usan varios verbos de acción que indican gratitud por lo que Dios ha hecho. Él dice, he anunciado, no refrené, no encubrí, he publicado, no oculté. Cuando somos bendecidos por Dios, es para que podamos contar a otros del maravilloso Dios que tenemos e invitarlo a confiar en Él. Elena de White dice en El Camino a Cristo, página 77, cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. El salmista proclama en la congregación ante las multitudes las grandes bendiciones que Dios ha otorgado. Nuestro deber como hijos de Dios es comunicar a otros las cosas que Dios ha hecho e invitarlo a que vengan y vengan a gustar de estas cosas, de estas bondades del cielo. La segunda sección del Salmo 40 son los versículos 11 al 17. El salmista clama a Dios desde lo profundo de su corazón pidiendo protección y expresando su confianza en Dios. En medio de la angustia, él clama a Dios, versículos 11 y 12. Jehová, no apartes de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El salmista en esta sección comienza a describir la profundidad de su angustia y clama para que a pesar de sus errores, de los pecados que ha cometido, pueda encontrar perdón, se arrepiente de su mal y clama al Señor para que no lo abandone, para que sea su fortaleza y lo ayude a vencer. Pide que la justicia y la verdad de Dios se conviertan en su cerco protector ante sus enemigos, que son muchos. No hay refugio más seguro que la protección del Señor. Leamos los versículos 13 al 15 de este salmo. Quieras Jehová librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos una a una los que me buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que se burlan de mí. El salmista dice, quieras Jehová librarme. El término quieras es la traducción del verbo ratsha, que es la raíz del vocablo que se traduce como voluntad.
y literalmente lo que agrada. Lo que el salmista le pide a Dios es que use su buena voluntad para con él, que él se agrade en salvarle. David sabe que el deseo de perdonar y salvar que proviene de Dios es por su amor. Nadie le pidió a Dios que salvara este mundo. Él lo hizo por amor. Así que en ese amor es al que apela David y le ruega: apresúrate a socorrerme. No te demores, no te quedes quieto, ven pronto a salvarme de la angustia. Y entonces pide la protección de sus enemigos. Algo interesante describe en la versión Reina Valera del 60 al versículo 15. Leamos en esta versión lo que dice: sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. La expresión ea, ea es una interjección que denota desprecio y reproche. El salmista siente que sus enemigos se multiplican, que lo tratan con desprecio, que buscan su muerte, y clama por la rápida intervención divina. Su fuerza radica en su confianza en el Señor. Y termina el salmo con una expresión de confianza en Dios. Versículos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. La serena meditación expresada al final de este salmo tiene un delicado toque humano. La fe del salmista continúa firme hasta el fin. En la tristeza podemos saber que Dios piensa en nosotros y que nos librará. Ahora, el que conoce al Señor le alabará. Pero nuestra débil humanidad que confía en el Señor siente que sus fuerzas se agotan y claman a Dios para que venga rápidamente y los libere de la angustia. Dios viene, Dios interviene, Dios salva. Entonces la experiencia en Dios nos fortalece y nuestra alabanza es de lo profundo del corazón y nuestro testimonio es irrefutable. Esta experiencia que nos hace crecer para que podamos amar al Señor y podamos contarle a otros lo que Dios ha hecho y su amor se ha manifestado en nosotros, y de esta manera esas personas también puedan venir y confiar en el Señor. Esta es la tarea más importante que tenemos: compartir nuestro propio testimonio. Apreciado amigo y hermano, la vida cristiana consiste en confiar en Dios, obedecer sus indicaciones y proclamar al mundo las maravillas de Dios. Uno de los errores frecuentes que cometemos es pensar que contar a otros lo que Dios hace es tarea de otros. Otros son los que deben ir a predicar, otros son los que tienen que ir a contar. Pero el crecimiento en la fe también es determinado en la medida en que somos fieles en contar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro testimonio ayudará a otros para que ellos puedan buscar la salvación, aceptar a Jesús y alcanzar esa libertad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.